Continuamos con talleres ecológicos como es el de bioconstrucción. Aquí tenemos a Toni Marín, que además, pues bueno, es especialista en una revista dedicada a esta temática, ¿no? ¿Cuál es el nombre de tu revista? Ecovitar, soy director de la revista Ecovitar, una revista especializada en bioconstrucción y arquitectura ecológica. Toni, tú estás aquí pues porque vas a enseñar un poco, a dar una serie de prácticas sobre lo que es la bioconstrucción. Para aquellas personas mayores que a lo mejor pues en este término de la palabra no la hayas escuchado muchas veces, ¿de qué estamos hablando? Es muy sencillo, la bioconstrucción es lo que a la alimentación es la agricultura ecológica, la alimentación ecológica. Es construir viviendas muy saludables y ecológicas, con materiales naturales y sobre todo, muy importante, materiales muy cercanos del lugar. Intentar haciendo viviendas con una huella ecológica, con un impacto medioambiental lo más bajo posible. Pensar que cuando hacemos una casa muchas veces vienen materiales de muy lejos y eso supone un gasto energético, supone un transporte. Todo eso lo queremos evitar y queremos que la casa sea lo más sostenible posible. Y saludable también me has dicho. Efectivamente. ¿Saludable por qué? A ver, explícame. Por desgracia, las autoridades todavía no tienen un criterio muy estricto en tema de materiales. Nos pasa también en el mundo de la alimentación. Elegimos alimentaciones ecológicas para evitar pesticidas y herbicidas. Pues con la vivienda pasa igual. Hasta hace bien poco el cemento mismo tenía cromo, por ejemplo, un metal pesado muy dañino para la salud. Gracias a Dios salió una legislación hace 2 o 3 años, que lo prohibió, pues entonces se tuvo que quitar. Entonces, de alguna manera, la industria no es que sea muy rigurosa en los temas de materiales, entonces tenemos que vigilarlo. A ver, Toni, también, pues bueno, tenemos que hablar de que nos encontramos en España, concretamente en Andalucía y en Sevilla. ¿Qué materiales podemos coger de nuestro ámbito para realizar o para construir una vivienda, ¿no? En Andalucía tenéis una de las cosas más importantes, es la construcción con tierra cruda. Los tapiales, los adobes, los ejemplos que hay en Andalucía son impresionantes, es una construcción tradicional. Tenemos que aprender mucho de la construcción tradicional. Entonces es importante, pues, por ejemplo, todo el sistema de refrigeración que se usaba antiguamente, la forma como refrescar la casa. Esos son materiales, eso es un conocimiento de sabiduría por antiguo, por años, por siglos de experiencia. Los árabes, cuando estuvieron aquí, tenían unas viviendas muy refrigeradas, muy saludables, muy sanas. Entonces quizá haya que aprender de ahí. Bueno, estamos hablando de personas que ni siquiera tenían que utilizar pues sistemas de refrigeración como los aire acondicionados, que son tan necesarios hoy para soportar las altas temperaturas, y que en la antigüedad, por ejemplo, las casas se mantenían frescas, ¿no? Sí, efectivamente, hay sistemas como son los sistemas canadienses, que se llaman los tubos canadienses, que son sistemas por el cual tú recoges la temperatura que hay bajo tierra. 2-3 metros bajo tierra hay unos 16 grados de temperatura. En invierno 16 grados de temperatura es una temperatura interesante, ese aire a esa temperatura, pues si tienes que calentar el hábitat va a ser más cómodo, y en verano 16 grados es muy interesante. Entonces es coger la geotermia, se llama geotermia, ¿no? Y eso ya, te digo, los sumerios ya lo utilizaban, y los romanos, y culturas muy antiguas, ¿no? Y bueno, eso evitaría poner muchos aire acondicionados y mucho gasto energético. Toni, hay un ejemplo muy curioso que antes de comenzar esta entrevista tú mismo me has comentado, como son las casas de paja, ¿no? Sí, ¿Que se están dando en España? Sí, dentro del mundo de la bioconstrucción hay varios sistemas constructivos. Tenemos la tierra cruda, como es el tapial, el adobe, y luego hay un sistema que ha llegado a España no hace muchos años, que son construcciones con balas de paja. Es un sistema bastante interesante, muy didáctico, muy indicado sobre todo para trabajar en grupo con amigos, para hacer autoconstrucción. No es mucho más caro, en realidad no es más caro que una construcción de otro sistema, y además es muy interesante porque estamos utilizando un residuo que muchas veces se deja en el campo a podrir porque no hay animales que llegan a comerse toda la paja que hay de los cereales. Yo he visto muchos campos en Castilla con la paja perdida, ¿no? Y se utiliza mucho en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y en España ahora unos 4 o 5 años que comenzó, y es un tema que yo creo que merece la pena. Para nada son casas que se van a caer, ¿no? Es que tenemos pues en nuestra mente el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Que con un simple viento caían. Sí, es divertido, la gente se ríe cuando ve esto, pero no, son estructuras que se hacen con balas de paja, se van poniendo una encima de otra y luego se revocan con tierra cruda normalmente, o con morteros de cal, y quedan muy resistentes. Son casas que tienen mucha capacidad de aislamiento y quedan muy resistentes. Hablando pues de bioconstrucción, ¿qué es lo que tenemos aquí, Toni? Pues mira, aquí tenemos una estructura de caña viva muy interesante que se están construyendo
nuestros amigos, y luego la cámara a lo mejor coge la parte esta, se ve cuál es el alma, que es una cañas convencionales, y luego está recubierto con tierra cruda, barro crudo y yute, una fibra de yute. Es un sistema muy interesante para hacer estructuras, ves que se pueden conseguir voladizos muy interesantes. En España no tenemos bambú, como pasa con otras regiones, pero tenemos la caña. Y este es un material que está en desuso. Se utilizó mucho antiguamente para hacer los artesonados de los pisos, de las casas, las cubiertas, y ahora no se utilizaba. Y yo creo que lo que está haciendo John con todo su equipo es hacer revivir este material y reutilizarlo, y creo que es un trabajo importantísimo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Y es que tenemos aquí en los portales pues a un gran, vamos a decir, arquitecto de la bioconstrucción como es John, porque según me han comentado algo hizo en la Expo de Zaragoza que fue todo un éxito. Vamos a ver si John se puede acercar, lo tenemos aquí con las manos en la masa. John, acércate un momentito. Bueno, Tony ya me ha filtrado algo de información, me ha comentado que tú te atreviste a hacer una de las estructuras de uno de los pabellones de la Expo de Zaragoza, ¿no? Pues hicimos un porche, simplemente alrededor del botijo, que era la estructura de varas de bajo y varo, que hizo Ricardo Higueras. Me han dicho que ese porche era de la Expo de Zaragoza el único sitio donde no hacía falta refrigeración, ¿no? Que no hacía falta refrigeración, que se mantenía fresco. Pues el botijo mismo tenía bioclimatización, de la manera de una ventilación natural, de subir el aire caliente, que entra aire fresco, y alrededor supongo que tenía también, estaba al lado del río. El porche ayudaba a que este edificio se refrigerase, porque lo que hacía era refrigerar la base. Entonces el sol no incidía en la base del edificio, y entonces era más fácil refrigerarlo. Por esto dentro del edificio la temperatura era impresionante, era pues que hasta hacía frío, pero bueno, la gente se quedaba asombrada. John, aquí ya nos ha explicado un poco Tony cómo va el tema. Estamos utilizando cañas, ¿no? Sí. Después pues cubrimos con barro y paja y una tela de yute para sujetar bien el barro, y luego con cal y cáñamo para darle más rigidez y también proteger de la lluvia. John, ¿qué coste puede tener hacer este tipo de estructura? Un coste de este tipo de estructura, pues entre 1.000 y 2.000 euros por una estructura de este tamaño. ¿Vale la pena utilizar materiales naturales y hacer casas o estructuras de bioconstrucción? Pues sí, vale la pena, más que nada por el tema de la construcción corriente, que está gastando mucha energía y materiales que no son sostenibles. Que luego para una continuación del uso del edificio, que interesa que sigamos como construyendo con materiales naturales y sostenibles. John, ¿cuántos años nos puede durar este tipo de estructura? Pues esto ya veremos cuánto dura esa estructura, pero imaginamos bien cubierto con unas capas de cal para dejarlo todo liso para que no entre el agua, pues puede durar cientos de años. Tony, cientos. ¿con qué nos quedamos? Que la caña es muy resistente. Yo recuerdo en obras que has eliminado estructuras de caña de 70, 80 años, y la caña estaba en perfecto estado. Es un material muy resistente, siempre que esté protegida, que no le la humedad, etcétera, etcétera. Es un material que hay que volver a utilizar, y hay mucha caña en España. ¿Mantenimiento tiene alguno? Cuando es de cal, si está pintado de cal, habría que repintarlo de vez en cuando. También se podría pintar con una pintura al silicato, que es más resistente, pero teniendo cal, que es un material bastante económico, repintarlo cada 4 años o así aproximadamente, no hay ningún problema. A ver, como dos grandes expertos, ¿qué mensaje le dais a todos esos vecinos que nos están viendo para que se animen a favorecer el medio ambiente y hagan construcciones de este tipo? Pues básicamente que tengan en cuenta que lo que comemos y donde vivimos afecta mucho a nosotros y al entorno, que seamos conscientes de esto, que seamos conscientes de que ese poquito que puedes hacer para favorecerlo ayudará a nuestras futuras generaciones, y creo que es importante tomárselo en serio. Pequeños gestos pueden ser importantísimos. John, ¿qué le decimos al pueblo? ¿Al pueblo? Para que se anime a la Que se anime, pues eso, hay que cambiar el chip un poco y empezar a pensar en los recursos naturales y en la abundancia que nos da la naturaleza, en vez de seguir con el mismo rollo de estar gastando y agotando el planeta. Muy bien, muchas gracias, y a ver si en cuestión de unos años vemos pues más casas de bioconstrucción. Venga, Muchas gracias.